escribieron el Nuevo Testamento, todos ellos fueron instruidos en el Antiguo Testamento o en la Torá. Así que tenemos que las raíces del cristianismo se encuentran en el judaísmo. En Hechos capítulo 2 encontramos el primer retrato en la Biblia de lo que es una iglesia cristiana, actitudes que debemos de mantener nosotros también y conservar. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, los primeros cristianos del siglo I eran discípulos, no eran del domingo nada más, sino que entre semana tomaban estudios con los apóstoles, también en la comunión unos con otros. La Biblia, en el partimiento del pan, o sea, en la Santa Cena y en las oraciones. Estas características eran importantes porque después de que se formó la iglesia, vino la persecución. El mundo dio a Cristo, el mundo crucificó a Cristo, el mundo también tendría que perseguir a los que siguieran a Cristo. Y no ha cambiado las cosas desde hace 20 siglos. La persecución oficial contra la iglesia cristiana comenzó en el año 64 después de Cristo por el emperador romano Nerón. Duró 6 días y 7 noches. Nerón asesinó a 2 millones de cristianos. Ellos fueron quemados en los parques públicos, los echaban a perros rabiosos, los metían a un coliseo donde abrían la puerta a los leones, a los tigres, a las hienas, a perros rabiosos, para que ahí se los comieran y los deshicieran. Dice la Biblia que después de la persecución fueron esparcidos por todos lados y el evangelio comenzó a expandirse a Europa, a África del Norte y al Medio Oriente. Después se murieron los apóstoles y surgieron los padres de la iglesia, que se llamó los padres apostólicos en el siglo II y III después de Cristo. Se caracterizaron por comenzar a ser discípulos. Los apologistas defendieron la fe, los polemistas defendieron las herejías y los teólogos estudiaban la teología para acabar con las herejías que estaban entrando al cristianismo. Entonces, después, la famosa conversión en el año 337 después de Cristo de un emperador que se llamó Constantino. Escuchen, pasaron 3 siglos y no había papas. Pasaron 350 años sin tal cosa como que Pedro fue el primer papa. Si Pedro fue el primer papa, por favor, Virgen de los Remedios, ¿quién fue el segundo papa? ¿Quién fue el tercer papa? Pasaron 350 años sin que hubiera tal papado. El emperador Constantino nombró al obispo de Alejandría y de Constantinopla pontífice. La palabra pontífex en el latín significa constructor de puentes, porque el pontífice comenzó a enseñar que él era el puente entre Dios y los hombres, no Jesucristo, sino ese hombre a quien el emperador romano lo nombró. Y después lo nombró vicario de Cristo, vicarius Dei Filii en latín, que significa representante de Cristo en la tierra. Bueno, el emperador romano, Constantino, iba el 27 de octubre del año 330 más o menos a Milvain en una batalla, y en el cielo vio una cruz. Él dice que vio una cruz que le dijo, signos vincitoris crucifix, bajo este signo vencerás. Constantino cesa la persecución del Imperio Romano contra los cristianos, ya no los persiguen a los cristianos, y él absorbe el cristianismo constantino como la religión oficial del Imperio Romano. Y desde Constantino a nuestros días, los cristianos son por herencia y por tradición, y no porque han nacido de nuevo. Mi mamá fue católica, yo soy católico. Mi papá es budista, yo soy budista. Y así los padres heredan la religión sin que los hijos se hayan convertido a Cristo verdaderamente. Quiero decirles que Teodosio en el año 395 hizo oficial el decreto y ahora los cristianos, todos absolutamente, por ser hijos de padres cristianos, eran cristianos también.